El sol se ocultó en el horizonte, pero no hubo crepúsculo. La oscuridad cayó sobre Whisper Creek como una manta sofocante, una oscuridad antinatural, una oscuridad que te helaba hasta los huesos. Los habitantes de Whisper Creek conocían esta oscuridad, la temían. Significaba que los rumores eran ciertos. Algo acechaba en el bosque más allá del arroyo. Los ancianos susurraban historias, hablaban de rituales antiguos y dioses olvidados, dioses que exigían sacrificios, dioses que tenían sed de sangre. Esta noche la oscuridad se sentía diferente, más pesada, más opresiva. Esta noche los rumores parecían más cercanos, como si estuvieran justo afuera de tu ventana. Sara temblaba. Se ajustó la chaqueta alrededor del cuerpo. El viento aullaba entre los árboles. Traía el aroma de las agujas de pino y la tierra húmeda. Y algo más, algo metálico, algo antiguo. Caminó a paso rápido por la calle desierta. Sus pasos resonaban en el silencio. Las farolas parpadeaban de forma errática, proyectando sombras largas y danzantes. Parecían acercarse a ella, como garras que querían atraparla. Sara aceleró el paso. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Ojalá no se hubiera quedado hasta tarde en la biblioteca. Ahora estaba completamente sola, sola con la oscuridad, sola con los susurros. Los susurros se hicieron más fuertes. Se arremolinaban a su alrededor, tentándola con sus secretos. Secretos que era mejor dejar enterrados. Secretos que podían volver loca a una persona. Un fallo repentino, un chirrido de metal. El corazón de Sara dio un vuelco. Su auto tosió y se sacudió. Se detuvo a trompicones en el borde del bosque. No, 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 murmuró. Su voz un susurro de pánico. Intentó encenderlo de nuevo, y otra vez. El motor no arrancaba. Solo un sonido de clic llegó a sus oídos. El pánico la invadió. Estaba varada, sola, en la oscuridad, con los susurros. Buscó a tientas su teléfono, sin señal. Por supuesto que no. Esto era Whisper Creek, donde la señal del celular iba a morir. Una rama se quebró en el bosque. Sara se quedó paralizada, contuvo la respiración, escuchando. ¿Habrá sido solo el viento? ¿O sería algo más? Algo que la observaba. Otro crujido. Más cerca esta vez. Una sombra se desprendió de los árboles. Se movía hacia ella, larga y amenazante. Los susurros se intensificaron, girando alrededor de la sombra como un baile macabro. El terror paralizó a Sara en el lugar. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía observar con horror cómo la figura se acercaba. La figura se detuvo a unos pocos pasos de distancia. Era alta e imponente. Llevaba una túnica larga y oscura que ocultaba sus rasgos. Solo sus manos eran visibles. Dedos largos y huesudos con algo que brillaba a la luz de la luna. Sección 5. Cámara de las sombras. La figura se abalanzó. Sara gritó. Todo se volvió negro. La oscuridad la tragó por completo, dejando solo un eco de su terror en el vacío. Cuando Sara despertó, su cabeza palpitaba. Estaba acostada en un frío piso de piedra. El frío se filtraba en sus huesos, haciéndola temblar incontrolablemente. Trató de recordar cómo había llegado allí, pero su mente era un revoltijo de miedo y confusión. El aire estaba denso por el olor a incienso y descomposición. Era una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago. Intentó incorporarse, pero tenía las manos atadas a la espalda. Las cuerdas se clavaban en sus muñecas, dejándole marcas rojas y dolorosas. Estaba en una habitación grande y circular, sin ventanas, sin puertas. Las paredes eran lisas y frías como el interior de una tumba. Sintió una oleada de pánico en su pecho. ¿Cómo iba a salir de allí? Solo antorchas parpadeantes proyectaban sombras grotescas en las paredes. Las sombras parecían retorcerse y girar, como seres vivos. Bailaban en la periferia de su visión, creando formas monstruosas que aceleraban su corazón. En el centro de la habitación había un altar,
cubierto con un paño negro, iluminado por velas parpadeantes. Las llamas de las velas titilaban y oscilaban, proyectando un resplandor misterioso sobre la tela oscura. El altar parecía latir con una energía malévola, atrayendo su mirada a pesar de su miedo. Alrededor del altar había figuras vestidas con túnicas. Sus rostros estaban ocultos por profundas capuchas. Eran como estatuas, inmóviles y silenciosas. Su presencia se sumaba a la atmósfera opresiva de la habitación. Sara podía sentir sus ojos sobre ella, aunque no podía ver sus rostros. Cantaban en un idioma que Sara no entendía, pero sentía la oscuridad en sus palabras. El hambre. El sonido era bajo y gutural, resonando a través de la habitación y en su alma. Era un sonido que hablaba de males antiguos y horrores olvidados. Sabía que tenía que escapar, pero ¿cómo? Las cuerdas estaban apretadas y las figuras la observaban. Tenía que encontrar una manera antes de que la oscuridad la consumiera por completo. Los cánticos se hicieron más fuertes. La habitación vibraba con una energía invisible. El miedo amenazaba con consumir a Sara. ¿Qué estaban haciendo? ¿Quiénes eran estas personas? Una de las figuras se adelantó. El sumo sacerdote levantó los brazos. En sus manos sostenía un daga ceremonial. Su hoja brillaba bajo la luz vacilante de las antorchas. Parecía filosa, mortal. Él comenzó a hablar. Su voz era un gruñido bajo. Esta noche invocamos al antiguo. Esta noche ofrecemos un sacrificio. Su mirada se posó en Sara. Sus ojos brillaban con una luz profana. Sara luchó contra sus ataduras. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Ella iba a ser sacrificada. Ella iba a morir. El sumo sacerdote se acercó a ella, se inclinó, su aliento caliente y fétido contra su mejilla. La habitación estaba débilmente iluminada, las sombras danzaban en las paredes por la luz vacilante de las velas. El aire era denso por el aroma a incienso y algo más siniestro, algo que le ponía la piel de gallina a Sara. No te resistas, niña, tu sacrificio es necesario, el oscuro lo exige. Su voz era un susurro bajo y amenazante, cada palabra goteando malicia. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho, su mente corría con miedo y confusión. Ella había escuchado historias sobre el oscuro, pero nunca imaginó que sería parte de un ritual tan oscuro. Extendió una mano para tocar su rostro. Sara se apartó. Cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Sus pensamientos se dirigieron a su familia, sus amigos, y la vida que tal vez nunca volvería a ver. Podía sentir el calor de su mano acercándose a su piel, la anticipación casi insoportable, pero el toque nunca llegó. En cambio, escuchó una exclamación de sorpresa, una exclamación colectiva de asombro de los cultistas reunidos. La habitación, que había estado llena de un silencio tenso, ahora zumbaba con murmullos y susurros. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había interrumpido el ritual? Sara abrió los ojos. El sumo sacerdote había retrocedido tambaleándose. Miraba su mano con incredulidad. Su rostro, antes lleno de cruel intención, era ahora una máscara de horror y confusión. Los cultistas que los rodeaban estaban igualmente atónitos, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. En su dedo, un sencillo anillo de plata brillaba a la luz de las antorchas. No, susurró, con la voz llena de horror. El anillo, una simple pieza de joyería, parecía tener un significado terrible. Era como si la sola visión de éste hubiera destrozado la determinación del sumo sacerdote. Se arrancó la capucha, revelando su rostro. Era un rostro que Sara conocía, un rostro que había visto todos los días de su vida. La comprensión la golpeó como un maremoto, dejándola sin aliento y desorientada. ¿Papá? Sara se atragantó, su voz apenas un susurro. La palabra flotaba en el aire, cargada de incredulidad y traición. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía su padre, el hombre en quien más confiaba, ser el sumo sacerdote de este oscuro culto? La habitación pareció cerrarse a su alrededor.
las paredes, presionándola a medida que el peso de la revelación se asentaba sobre sus hombros. El cuarto se sumió en el caos. Los cánticos cesaron. Los cultistas gritaron alarmados. Los cánticos, antes rítmicos e hipnóticos que llenaban el aire, fueron abruptamente silenciados, reemplazados por la cacofonía de voces presas del pánico. La atmósfera, antes cargada de fervor ritual, ahora crepitaba de miedo y confusión. Se alejaron del altar con los ojos desorbitados por el miedo. La tenue luz proyectaba sombras inquietantes en sus rostros, resaltando su terror. Cada paso que daban era vacilante, como si el suelo bajo sus pies fuera a ceder en cualquier momento. El altar, antes símbolo de su devoción, ahora parecía irradiar una energía malévola. El padre de Sara, todavía aferrado a su anillo, retrocedió tambaleándose. Su agarre se apretó alrededor del anillo, con los nudillos blancos por la tensión. El anillo, una reliquia familiar, pareció palpitar con una energía de otro mundo, como si reaccionara al caos que lo rodeaba. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando una salida, pero sin encontrar ninguna. Miró fijamente al altar, con el rostro convertido en una máscara de terror. El hombre, antes seguro de sí mismo y sereno, estaba ahora reducido a una figura temblorosa, paralizada por el miedo. El altar, bañado por un resplandor antinatural, parecía burlarse de su impotencia. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, pero sus piernas se negaban a moverse. El aire se volvió denso, sofocante. La temperatura se desplomó. Cada respiración se convirtió en una lucha. El aire frío les quemaba los pulmones. La habitación, antes llena de la calidez de la luz de las velas, ahora parecía una tumba. El hielo comenzó a formarse en las paredes y su aliento se hizo visible en el aire gélido. Las antorchas parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad. La repentina pérdida de luz fue desorientadora, dejándolos ciegos y vulnerables. La oscuridad era absoluta, tragándose cualquier atisbo de esperanza. Los únicos sonidos eran sus respiraciones irregulares y el distante y resonante gruñido. Un gruñido bajo y gutural resonó por la cámara. Era un sonido que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra, resonando en lo más profundo de sus huesos. El gruñido era a la vez una advertencia y una promesa de los horrores que estaban por venir. Le recorrió un escalofrío por la espalda, dejándolos helados en el lugar. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El sonido rebotaba en las paredes, creando un efecto inquietante y desorientador. Era como si la propia habitación estuviera viva, palpitando con una energía malévola. Giraron en círculos tratando de localizar la fuente, pero fue inútil. El suelo tembló bajo sus pies. El polvo caía del techo. Las vibraciones se hicieron más fuertes, sacudiendo los propios cimientos de la cámara. Era como si la propia tierra se rebelara contra las fuerzas oscuras que estaban en juego. El polvo que caía creaba una neblina asfixiante que dificultaba la visión y la respiración. Aparecieron grietas en el suelo de piedra, extendiéndose como telarañas desde el altar. El suelo parecía estar desgarrándose, incapaz de contener la energía oscura que emanaba del altar. Las grietas se extendieron rápidamente, creando una red de fisuras que amenazaban con tragárselos por completo. Una oleada de náuseas invadió a Sara. Se agarró el estómago tratando de estabilizarse. La atmósfera opresiva y la abrumadora sensación de temor eran demasiado fuertes para soportarlas. Su visión se volvió borrosa y sintió que se iba a desmayar de un momento a otro. Sintió una presencia en la habitación, algo antiguo, algo maligno. Era una fuerza malévola que parecía filtrarse en su propia alma, llenándola de un terror indescriptible. La presencia era palpable, una sombra oscura que se cernía sobre ellos, observando, esperando. Los cánticos se reanudaron. Esta vez fue diferente. Las voces ya no eran seguras y rítmicas, sino desesperadas y suplicantes. Era como si estuvieran pidiendo clemencia, esperando apaciguar a la fuerza oscura que habían despertado sin querer.
estaba lleno de un tono desesperado y suplicante. Las voces de los cultistas se quebraban de miedo. Sus cánticos se volvían más frenéticos con cada momento que pasaba. Se aferraban a sus rituales, esperando contra toda esperanza poder deshacer lo que se había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Algo había despertado. El aire era denso por su presencia, una maldad oscura y antigua que había sido perturbada de su letargo. La habitación parecía latir con su energía malévola y ellos sabían en el fondo que no había escapatoria. Una luz cegadora brotó del altar. Sara se cubrió los ojos, pero fue inútil. La luz estaba en todas partes, le quemaba la vista. Un chillido agudo llenó el aire, luego silencio. Sara bajó la mano lentamente. La habitación estaba iluminada por un resplandor verde misterioso que emanaba del altar. De pie allí, envuelto en una luz profana, había una criatura que desafiaba toda descripción. Tenía una forma vagamente humanoide, pero su piel era de un verde enfermizo, estirada sobre un cuerpo esquelético. Sus ojos eran orbes rojos brillantes que ardían con malicia, unas garras largas y afiladas remataban sus dedos, y de su espalda brotaba un par de alas correosas. Azaziel había llegado.